la clase anterior es hablar de nombres de ruta de acceso. Implica que tenemos dos formas de acceder a algún tipo de recurso del sistema operativo a nivel del sistema de archivos, ya sea con direccionamiento absoluto o direccionamiento relativo. Les he mostrado que ustedes están acostumbrados a trabajar con direccionamiento absoluto, que sin embargo es muy importante y muy útil el trabajar con direccionamiento relativo. Hemos hecho ejercicios al respecto. Luego hemos hablado sobre operaciones con directorios. Les he demostrado que, dadas las llamadas al sistema, las APIs que serían de Win32 o de POSIX, se puede hacer distintas operaciones con directorios: crear, borrar, leer, abrir, renombrar, etcétera, etcétera. Les he mostrado en los dos sistemas operativos, tanto en Unix como Windows, cómo se logra esto. Y luego hemos ido a algo más interesante, que es ya no la vista del usuario, es decir, el uso del sistema operativo a nivel de archivos o de directorios, sino cómo se implementan por debajo en los sistemas operativos un sistema de archivos. Hemos hablado de la asignación contigua o adyacente, que es la más simple, la más fácil de trabajar. El problema es que no es útil cuando vamos borrando y copiando y volviendo a crear archivos y dejando huecos por todo lado. Pero esta forma de asignación contigua es bastante útil cuando hablamos de DVDs, CDs, Blu-rays, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se usa. Luego hemos visto una asignación por lista enlazada, donde los bloques de datos, o sea, los bloques del disco duro donde se va a usar para datos, también se utiliza para el apuntador al siguiente bloque, lo cual es deficiente. Entonces, una mejora de esto es FAT, donde se tiene una tabla que nos muestra el distinto camino que puede seguir los elementos que contengan un solo archivo. Lo que necesitamos es saber dónde empieza cada uno de los archivos, que vamos a definirlo más adelante. La forma en que Unix maneja se llama inode o nodos índice, y esto es manejar unas tablas pequeñas, no tablas tan grandes como las que son FAT, para redireccionar. Y en función del tamaño del archivo puede ser una indirección sencilla, doble o triple, en función de los tamaños de archivos. Para complementar, hemos visto la parte de la implementación de directorios. En los dos casos que hemos visto más característicos de archivos, el caso FAT y el caso de nodos IDE y Unix, veríamos que para el caso FAT, por ejemplo, el directorio es una tabla que maneja los nombres y maneja el primer número de bloque. Lo demás son elementos que no son relevantes ahora. Pues aquí empieza el archivo. Hace rato les mostraba una tabla donde aparecía que empezaba el archivo en determinado bloque, pero no sabíamos dónde se guardaba esa información. Esta información se guarda aquí. Y en el caso de Unix, tenemos una estructura más simple todavía, donde solamente se va a manejar el nodo I del directorio principal o del disco raíz. Y ayer les he mostrado que en este caso, en el caso de macOS, la máxima cantidad de entradas que tengo en Unix son de 16 aproximadamente. Entonces no van a variar más, van a tener 15, 14, 12 entradas dependiendo de la versión de Unix que manejemos. Sin embargo, en Windows vamos a tener un montón de archivos en el directorio principal. La principal ventaja o desventaja. He hecho una analogía. Aquí vemos cómo se puede buscar un archivo mailbox dentro del directorio AST, dentro del directorio users del disco raíz. Y aquí vamos viendo cómo se va cargando a medida que vayamos precisando otra tabla y otra tabla y otra tabla, de tal manera que optimizamos de alguna manera el uso de memoria. La analogía que hacía ayer era con la guía de teléfonos de Comteco. FAT carga toda la guía con todos los nombres, absolutamente todos los números, para buscar uno. Mientras que inode carga el alfabeto, 26 letras del alfabeto si quieren, simplemente para mostrar la tabla inicial. Y en base a esa tabla inicial va cargando, de acuerdo al requerimiento, el bloque de disco y la siguiente tabla, el bloque de disco y la siguiente tabla. Es como si buscásemos en la guía un apellido con M, se va a cargar primero el alfabeto, de M buscamos en qué lugar están las tablas de M y va a aparecer MA, MD, lo que tenga que ser, y vamos a cargar solamente esa otra tabla y así tenemos acceso al apellido que estamos buscando sin mayor dificultad de uso de memoria. Unix utiliza mejor la memoria de lo que utiliza FAT en el caso de Windows o de OS. Eso es lo que hemos visto ayer.
No sé si tienen alguna duda al respecto. Estoy presto para escuchar. Inge, entonces lo de Windows o ¿cómo se llama? El otro método. inode, nodo índice. Nodo ¿Perdón? índice, inode. Ah, ay no. Eh, no, me refería a lo que usa Windows, a la forma FAT, de almacenar los datos de Windows. FAT. Ah, FAT, en el método FAT, entonces no hace referencias directamente en lista, o cómo es. Esa parte no entendió muy A ver, bien. el disco, el disco se va a ver de esta manera. Distintos bloques que están diseñados en el disco, algunos libres, algunos ocupados. La idea es que cuando se va a guardar un archivo, se utilicen todos los bloques libres que se puedan. Si se puede en forma contigua, ideal, pero normalmente no hay espacios libres en forma contigua. El 1 puede estar libre, luego puede estar el 14 libre, luego el 16, luego el 29, luego el 32, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer FAT es crear una entrada primero en este directorio diciendo, el nombre del archivo es archivo A y empieza en el 4. Entonces sabemos que el 4 estaba libre en este disco. Vamos a poner aquí que el 4 estaba libre. Y luego del 4 podemos ir saltando a distintos lugares, suponiendo que están libres. Entonces va a crear una segunda tabla, esta tabla FAT, que va a decir, el archivo A empieza en el 4. Aquí. El 4 apunta al 7. Vamos al 7. El 7 apunta al 2. Vamos al 2. El 2 apunta al 10. Vamos al 10. El 10 apunta al 12. Y el 12 dice final de archivo. Tenemos toda una ruta para reconstruir el archivo. Y el disco duro tiene que leer todos esos bloques de disco para reconstruir un archivo. Esto se ha utilizado en las primeras versiones de Windows, hasta antes que aparezca el sistema de archivos NTFS. Estamos viendo FAT porque actualmente se utilizan en los pendrives. Y esta es la forma en la que se trabaja con FAT. Entonces, esto es, a ver, un ejemplo simple que decía ayer. Si tenemos 1000 archivos, vamos a tener una tabla con 1000 entradas aquí, en esta tabla de directorio. 1000 entradas. Pero suponiendo que los 1000 archivos se dividan en 10 partes, por hacerlo simple, van a haber 10.000 entradas en esta otra tabla. Y esas dos tablas de 10.000 más 1000 se van a cargar en RAM para leer un archivo. Esa es la gran desventaja de FAT, que es DOS y las primeras versiones de Windows y los pendrives actuales. Vamos a ver con más detalle cuando estemos viendo los sistemas de archivos específicos de Windows. Los vamos a ver con más detalle. Pero de momento, a nivel de implementación, esa es la forma. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Entiende por lo demás? Vale, no es tampoco tan complicado de entender. Entonces voy a dejar de grabar para subir la grabación más rato.